todo tiene un puntapié inicial, todo trabajo intelectual tiene una motivación. En el año 1965 estuve en Mongolia. Y en Mongolia emprendí, como en este libro lo dice, un vuelo chamánico con un chamán mongol, que fue el que me guió, mi guía y mi maestro. Consumí Amanita muscaria, que es un hongo enteógeno, un hongo visionario que produce visiones, y tuve una experiencia espiritual muy interesante. No lo narro ahora este tema porque vamos a hablar de la marihuana. Sí puedo decir que a partir de este momento me interesó, pero muy grandemente, como antropólogo que soy, y por lo tanto voy a emplear un término un poco peyorativo, un todero. Todero porque los antropólogos nos preocupamos y estudiamos todo lo que tiene que ver con el hombre. Cumplimos con aquella frase de Terencio: hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. Por lo tanto, el tema de aquellas sustancias que alteran la conciencia me interesó mucho porque advertí, al estudiar y al vivir también cercanamente a los pueblos no occidentales, tradicionales, que aquellas sustancias que los sacan de la vida cotidiana y los transforman, o transforman sus mentes en máquinas de imágenes, de símbolos y de visiones, hay una propensión muy antigua del hombre. No se trata del narcotráfico actual, se trata de una experiencia que el hombre, al tratar con las plantas y aún con algunos animales, porque hay un sapo que produce visiones, se encontró con que había sustancias que les abrían tres caminos. Esos tres caminos están resumidos por un dicho popular rioplatense, sobre todo uruguayo, que expresa el sentir de aquella gente que están cerca de estas sustancias, ya porque las usan, ya porque tienen conocimiento de ellas. Unas te pegan para arriba, otras te pegan para abajo y las otras te cambian la cabeza. Pega para arriba, vamos a buscar un solo ejemplo, la cocaína, pero también pega para arriba el café y el chocolate con la teobromina y todos aquellos estimulantes que dan mayor vivacidad al espíritu. Pegan para abajo los depresores, los ansiolíticos, los opiáceos, aquellos que calman, los que te producen, en vez de un estado de euforia, un estado de aplacamiento de los sentidos. Y finalmente te cambian la cabeza aquellas sustancias que producen visiones, alucinaciones, distintos escenarios que en realidad, y eso es lo curioso, se encuentran metidos en la mente, porque en el cerebro existen endorfinas que son, no sé si serían un eco, me animaría a decir otra palabra en francés, un pendant de la que tienen
ciertas sustancias que están en las plantas. Me estaba refiriendo justamente que en la vida, en el fenómeno vital, existen vinculaciones muy profundas entre animales, hombres, plantas, de tipo anatómico, fisiológico, y me interesó enormemente, justamente como antropólogo, cómo a lo largo de la historia una gran cantidad de pueblos recurrían a sustancias que alteraban su mente. A partir del vino del viejo Noé, que cuentan en la Biblia, porque uno está hablando de drogas de manera más o menos despectiva y no mete entre las drogas el mate, que tiene mateína, el café es una droga, el whisky es una droga, en el sentido despectivo, porque droga en holandés significa cosa despreciable, sustancia seca y que está en mal estado. Y yo he hecho un estudio largo de la etimología de droga que no interesa mayormente. Yo voy a comenzar lo que tú me preguntas acerca de el tan llevado y traído asunto de la marihuana que en este momento ha cristalizado en una ley que regula, no que legaliza, sino que regula el uso de la marihuana en el Uruguay. Primeramente se aprobó la ley y hace muy poco, después de laboriosos trabajos, se acaba de aprobar la reglamentación de la ley. Yo he seguido con mucha atención el tema porque yo venía escribiendo antes que se empezara a trabajar de la ley en la prensa, es decir, en Bitácora, que es una revista cibernética que los cibernautas consultan. Había escrito como 12 artículos sobre la marihuana y otras hierbas, donde aparecían también otras sustancias, pero que fundamentalmente me centraba en la marihuana porque era un tema que estaba en el aire del tiempo, en los intereses actuales de nuestros gobernantes que buscaban una forma de oponerse a la miseria y asalto y crimen del narcotráfico. Traté de hacer un trabajo antropológico y trabajé como antropólogo, en el sentido que el antropólogo, contrariamente a quien está solamente apegado al libro, realiza trabajos de campo. Y un trabajo de campo es estar en el seno de las comunidades y de los escenarios en los cuales se desarrollan determinados fenómenos culturales. Entonces, durante prácticamente un año, me dediqué a estudiar in situ las plantaciones de marihuana, las maneras en que quienes plantaban trabajaban los cogollos, o sea, las flores, de qué manera se procesaba, de qué manera se consumía, no solamente la manera clásica del porro o del faso, hay muchas más, naturalmente que en menor proporción,
y traté de hacer un estudio científico que está todavía en marcha. Estoy haciendo un libro que se llama Marihuana, flor del cáñamo, porque mucha gente no tiene la menor idea de que el cáñamo de una flor a la cual se le ha dado el nombre de marihuana, parece que salió de México, aunque tengo 4 etimologías distintas, que realmente se ha transformado en la sustancia mundialmente más usada y que a un antropólogo evidentemente le tiene que interesar este fenómeno, y voy a decir por qué. ¿Por qué? No quiero ir a lugares comunes, no quiero hacer la clásica comparación entre que a un alcohólico que llega borracho a su casa, que le da una paliza tremenda a su mujer, que hace algo parecido con sus hijos, que los aterroriza, que los trata mal, que llega a matar incluso, porque eso es tratar de comparar una sustancia con otra en el sentido peyorativo. Yo voy a hablar de 3 cosas que creo que van a orientar y que me orientaron a mí en lo que significa la decisión del poder frente al consumo de ciertas sustancias. Ejemplos históricos comprobados que yo he puesto en mi libro y que creo que van a hacer comprender mucho mejor que si vuelvo a los lugares comunes que se utilizan para justificar el uso de una sustancia que saca del diario vivir, de los problemas que produce en el espíritu unos estados especiales de bienestar, etcétera, etcétera. Voy al otro, a cómo el poder y la opinión están en contra de, si no la razón, la potabilidad de ciertos productos. Primer ejemplo, cuando los padres jesuitas fundan las misiones en el Alto Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, tengo los libros, dicen textualmente que la yerba mate era la yerba del demonio, que sacaba de quicio a los indios, que los transformaba, y estas son palabras de Hernandaria, en hombres abominables y haraganes, y por lo tanto, por ser un emisario de Satán, la yerba mate era prohibida de manera drástica en las misiones jesuíticas, o mejor dicho, en las reducciones. Los indios estaban reducidos y los padres eran los misioneros. Pues bien, iban hasta el Guairá, selvas putrefactas, llenas de pantanos, de enfermedades, a buscar a las minas, como les llamaban, a las minas de yerba. Los indígenas la traían, la trataban y al margen de lo que la iglesia o que los padres decían, la consumían. Unos padres agrónomos advirtieron que esa yerba mate no mataba a nadie y que estaba sumamente extendida esa costumbre, no solamente entre los indígenas guaraníes, sino también entre los españoles y algunos criollos que ya estaban en ese momento en Paraguay como mestizos, los mancebos de la tierra le llamaban, bebiendo descontroladamente, se bebía enormemente mate caliente o tereré, mato frío. Entonces la siembran yerba
árboles, son árboles de no muy gran talla, no es una hierba, es una hoja que se triza, que se trata. Y entonces advirtieron que la podían vender y comenzaron a venderla y sacaron mucho dinero junto con la ganadería y la venta del jaminí y del caguazú, que eran los dos tipos de hierba que vendían, el molido fino y el molido grueso, con bastante palo, una más ordinaria y otra más refinada. Hicieron mucha plata. La mandaron a Perú, a Chile, al Brasil del Sur, a la banda oriental, a la Argentina. La hierba del demonio, después que fue plantada por los jesuitas, se transformó en el benéfico té del Paraguay, o el té de los jesuitas, recibido con beneplácito y vendido con mucho rendimiento por los padres en los lugares en que he citado. No pido nada más que reflexionen ustedes en este caso. Segundo caso, cuando el tabaco de América llega a Francia, el tabaco es originario de América, hay unas descripciones muy interesantes de los cronistas de Colón, de cómo lo fumaban, cómo se hacían esos charutos, etc. Cuando llega a Europa y se empieza a fumar, Luis XIII lo prohíbe en Francia porque era una sustancia apestosa, dañina. Opinaban los doctores que hacía mucho daño, que el tabaco era realmente terrible, etcétera, etcétera. Pero un consejo de un economista provoca que cambie el rey de opinión y que lo empiece a plantar al tabaco en Europa. Lo importaban y lo distribuía el gobierno, y el que ganaba era el gobierno. El tabaco pasó de ser un veneno a ser fumado por una gran cantidad de gente, se le convirtió en rapé y se difundió enormemente por toda Europa. Es decir, lo que el poder decía que era malo, cuando se convierte en un negocio, se convierte en bueno. Tercer ejemplo de este modesto antropólogo. En Rusia, hasta el siglo XIX, por la mitad del siglo XIX, se penaba a los que bebían café cortándole las orejas o la nariz, porque el café era verdaderamente una plaga que había que extirpar. El poder, los zares, decían, junto con toda aquella gente del gobierno, como hay tantos gobiernos que tienen sus adláteres entendidos, entre comillas, que disuaden al poder que permite usarlo y que al contrario lo penaliza y manda al hospital o a la cárcel a quienes lo consumen. En Rusia, como dije, se les cortaba las narices o las orejas, y al que reincidía se le liquidaba. Bueno, un buen día advierten que el café, difundido en todo el mundo, no mataba a nadie. El café tiene su nombre del valle de Kaffa, en Abisinia. Los árabes, que estaban muy cerca, comenzaron a procesarlo, hicieron el famoso moca, se expande en Europa, se expande en el mundo, y aquel tan penado, aquella sustancia y aquella tisana de café tan maléfica, se convierte en no solamente aceptable,
sino en un agradable líquido que hace. Tengo panegíricos del siglo XVIII en los cafés franceses, los filósofos y los poetas y los creadores se sentían estimulados por el café y hay loas al café. Hasta Bach compuso una cantata sobre el café. De modo pues que doy estos ejemplos para evitar los paralogismos de falsa oposición. El tabaco es malo, el whisky, el ron, la grapa, la caña son malos, provocan terribles disfunciones dentro de la mente y el cuerpo, y la marihuana es condenada cuando lo que alguna de esas sustancias provoca es peor. Entonces en mi libro estoy trabajando de una manera herética, no de una manera clásica. Como soy desde el punto de vista metodológico y filosófico, marxista, en el sentido de que el Marx de los manuscritos y de las demás obras, que tiene claroscuros, que tiene naturalmente visiones de época que han sido superadas, pero que no se puede superar aquello de la infraestructura económica, la mesoestructura política y la superestructura cultural, espiritual. Ha demostrado que el método dialéctico, que ya fue usado de alguna manera por Heráclito, que fue revalidado por Hegel y que lo tomó Marx, tesis, antítesis, que es la negación, y síntesis, que es la negación de la negación, que no es una mezcla de tesis y antítesis, sino que es la negación de la negación. Entonces me puse a escribir un libro que va a salir en Ediciones B, que posiblemente se distribuya por América y España, porque no es un libro que trate, como la mayoría, no todos de los que yo he escrito sobre el Uruguay. Empleé este método para estudiar cómo puse en el inicio del libro una frase de Spinoza que he repetido muchas veces y la repito otra vez. No aplaudir ni censurar de antemano. Tratar, sí, de comprender y de hacer comprender. Por lo tanto, yo entré a trabajar como antropólogo. Y como antropólogo de campo que hace no ya un estudio libresco ni que se acerca y fotografía de lejos, sino que me metí dentro de los plantadores y usuarios de marihuana. Estudié en Chile, en el delta del río Paraná, en las islas, en el Uruguay, en grupos pequeños, en grupos grandes. Hice una serie de formularios que la gente llenó, cuestionarios, etc. Participé en las ruedas, fumé mis porros, probé de distintas maneras, tanto la marihuana, que es la flor que se triza, se trabaja, se seca, se manicura, en fin, para que quede el elemento a fumar, y el hashish. Es decir, el antropólogo, si no hace experiencias, no puede llegar a conclusiones firmes. Por lo tanto, no solamente hice esa experiencia, sino que también al tratar con gente muy sabida, gente que hace 50 años que está fumando, como sucede con mi esposa, a la cual quiero y respeto mucho y que tiene una salud envidiable, una mente muy clara y que no ha padecido ninguno de esos males
que ayer estuve mirando en una televisión argentina de un cerebro que parece podrido, etcétera, etcétera. Yo me atuve a lo que vi y estudié, no a lo que me contaron. No aplaudo ni censuro en el libro, describo. Voy paso a paso mostrando el proceso histórico en 4 distintos rubros. La marihuana, que tiene cientos de nombres en el mundo, porque es la sustancia más consumida. Yo tengo 450 nombres en distintos idiomas. Puse en el libro una 40 más o menos para demostrar la versatilidad y la extensión. Hay un uso ritual muy extendido que viene de muy atrás, que he encontrado ahora últimamente en tribus brasileñas, en tribus del Congo, en el África, en el norte del África, en muchas partes de Asia. En Estados Unidos, donde son tan duras las leyes, es donde hay más plantadores y más fumadores en el mundo. Por lo tanto, en la primera parte del libro, estudio cuando la marihuana era consumida sin ninguna retranca, hasta que aparecen las leyes, y también las estudio en contra, aparece la antítesis, de qué manera, y no lo voy a repetir ahora, está en el libro, hay todo un proceso sumamente, ¿qué les puedo decir?, tocado por los intereses creados, que convierten a una sustancia que la fumaron Jefferson y Washington, que eran grandes plantadores de cáñamo, y que la consumió durante siglos sin retrancas mayores. Hubo algunas pequeñas prohibiciones, pero se consumía tanto desde el punto de vista lúdico, recreativo, como desde el punto de vista terapéutico, como desde el punto de vista ritual, y como el punto de vista industrial, porque la fibra de cáñamo, la historia o la prehistoria lo demuestran, fue el primer textil utilizado por el hombre para hacer sogas, para hacer ropa. Eran de cáñamo las velas de los barcos que vinieron a América para la conquista, de los cartagineses, de los romanos y de los fenicios. De cáñamo los grandes plantíos que Washington y Jefferson propusieron que se expandieran, y los posteriores gobernantes les interesaba el cáñamo como textil, naturalmente. De manera que cumple en el libro cada capítulo con estas 4 partes. El uso ritual, el uso recreativo o lúdico, el uso terapéutico y finalmente el uso industrial del cáñamo. Inclusive podría agregarse el gastronómico, porque se pueden hacer naturalmente que están vinculados con el lúdico, alimentos, generalmente son brownies o bizcochos, etcétera, que tienen marihuana, es decir, la resina, el THC, es un principio no alcaloide que se encuentra en la resina de la flor del cogollo. Y la tercera parte del libro, que es la síntesis, estudio con todo lo que he logrado, juntando datos en el mundo, 2 cosas importantes. Por un lado, un fenómeno que no se da con ninguna sustancia, y es objetivo el tratamiento. No he visto salir a la calle a los consumidores de ayahuasca, con carteles y cientos de personas, miles de personas, que reclaman que se liberen, que se legalice, etcétera, de trabas y, bueno,
distintos planteamientos, pero todos en pro del consumo. Objetivo. Y por otro lado, la legislación. ¿De qué manera se están abriendo brechas en aquellas legislaciones que por tener marihuana una persona iba o al hospital o a la cárcel y mucho tiempo preso, y al margen completamente de lo del narcotráfico, porque ese es otro problema, que también lo trato. Y otro tema que me interesó mucho fue lo de la marihuana como sustancia de entrada. Se sostiene, sí, primero marihuana, después heroína, cocaína, LSD, pasta base, etc. Estudié el problema y no tengo preconceptos. Fui, como decía Max Scheler, en estado de perdición. Cuando uno estudia un problema, ya de tipo filosófico, ya de tipo humano, como es este caso, tiene que ir sin preconceptos. Que es malo, que es bueno, que el poder es negativo o condescendiente, o que quienes están enfermos están en esto, o que están sanos. No. Estudiar caso por caso los grupos, las personas, etc. Y me encontré, puedo adelantar, que en los grupos que tuve no había nadie que había tenido robos, ni asaltos, ni que había matado a la mujer a patadas. Encontré profesionales insospechables, buenos fumadores de charutos, de fasos, de porros, e hice un estudio objetivo, que es lo que trato de ofrecerle paralelamente a esta reglamentación que a mucha gente no la ha dejado conforme, y también lo estudio objetivamente porque tratando de separar los juicios de valor de los juicios de realidad. Es decir, las cosas como son o como se desea que sean, sin pruebas. Anoche, por ejemplo, vi que presentaban un cerebro de un fumador que no era ni siquiera un cerebro, era un dibujo en el cual aparecían agujeros y sustancias de distintos colores. Decía, está podrido este cerebro. Y en el otro lado estaba un cerebro todo claro, que era como un cielo transparente. Este cerebro no. Hay un pro y un contra, hay una lucha, pero ¿qué está sucediendo actualmente? Frente a una gran resistencia que se ve en los medios y en algunas personas, la gente sale a la calle y pide. Y están apareciendo, como en el caso de Holanda, como en Colorado, como en algunos estados y en algunas partes, hay una graduación entre la regulación y la liberación y legalización. Otro tema que hay que estudiar, lo que es muy interesante. Y todo esto es objetivo. El antropólogo estudia lo que está sucediendo dentro de las culturas, entra en ellas sin prejuicios de que esto es malo o bueno. Voy a estudiarlo, voy a ver de qué manera, instalándome y haciendo de observador participante, este fenómeno es analizado desde distintos puntos de vista, sin preconceptos. De manera que lo que yo opino es lo que vi, comprobé a lo largo de muchos meses y a lo largo de muchos años, porque yo vengo trabajando sobre la ayahuasca, sobre los hongos, sobre las raíces, sobre las enredaderas, hace mucho tiempo. Estuve en Colombia 12 años. Estudié muy bien los problemas, no ya de la coca, vi los primeros plantíos de amapola para hacer heroína, es decir, pasar por otras cosas antes de llegar a la heroína, ¿verdad? Conozco perfectamente bien en México, que estuve 8 veces, cómo se manejan desde el peyote hasta los hongos todas estas sustancias.
Y he acumulado una buena biblioteca y tengo relaciones con personas del mundo que están estudiando, que son científicos, que lo estudian desde el punto de vista terapéutico, que yo no lo voy a tratar. Justamente yo no trato el caso terapéutico que se ha tratado, sino el lúdico. A mí me interesa fundamentalmente mostrar cómo una buena parte del planeta está fumando, como una buena parte del planeta o muy gran parte del planeta está bebiendo o fumando o tomando café o tomando mate, es decir, cambiando los estados de ánimo. El hombre es un aventurero, ya en el espacio o ya en el tiempo interior. Entonces, todos aquellos que por un motivo u otro, porque están insatisfechos, porque sufren, porque quieren probar, porque necesitan, porque encuentran placidez o escapatorias a su problema, o porque conforman dentro de su psiquis un espíritu de salir de la realidad cotidiana para ver cómo son los otros mundos que están ahí al lado. Porque si yo estoy en una mañana con frío y tengo que salir a parar este rodeo, me voy a tomar unos cuantos cimarrones y eso me va a entonar. Y ese cimarrón, y acá termino, era la hierba del demonio. Cuando el poder imponía y decidía que eso no se podía tomar porque mataba, dañaba, destruía el espíritu y la moral del hombre, y que ahora el Uruguay es el país que más toma mate en el mundo, y la Argentina, y Brasil, y Paraguay, y no pasa nada. Por lo tanto, con esos conceptos estoy escribiendo este libro que se llama Marihuana, la flor del cáñamo, y estoy advirtiendo en el trato con antropólogos que hace mucho tiempo que están consumiendo, personas mayores y personas más jóvenes, y no he encontrado ni locos, ni violentos, ni enfermos. Es decir, un estado en el cual hay cierta huida de la realidad, cierta conformidad del espíritu con aquella placidez que provoca la marihuana, o saltando la pasta base que no tiene nada que ver. Tengo un capítulo justamente donde trato de demostrar, mediante ejemplos, que a partir de la marihuana no hay una escalera que lleve hasta la pasta base. Son cosas completamente distintas, reacciones completamente distintas. Naturalmente de que puede haber, existen excepciones, donde se trate de hacer una especie de arqueo de caja y probar todas las drogas. Por ejemplo, Escotado, que es un especialista, has probado todas. Yo he probado un montón también, pero estoy acá sentado y allá están los hongos de Amanita muscaria, a los cuales no acudí más, pero los conocí y sé qué efecto tiene. Y el vuelo chamánico es un vuelo que produjo la Amanita muscaria. Y como antropólogo repetí la prueba, estoy lleno de salud, mi mente marcha muy clara, y he advertido que es muy conveniente, en vez de opinar a través del qué dicen, para cualquiera, no solamente esta comarca del interés intelectual, sino de todas, hay que cumplir con lo que decía Vico, Jean Battista Vico, verum factum, la verdad está en los hechos y no en las opiniones. Por lo tanto, mi estudio me ha hecho comprobar que crece el número de usuarios, que los usuarios están en la calle, que aumenta en todo el mundo el reclamo, que es un tema objetivo, está en la televisión,
Y toda esa gente que uno ve desfilar, no va ni con el cuchillo, no va a su casa y le da una paliza a los hijos, sino que, por lo que yo he tratado y que ha sido, me animo a decir que casi miles de personas, he encontrado placidez, buena conversación, hilaridad a veces, porque uno de los efectos puede ser la hilaridad, pero la hilaridad no mata a nadie. De la misma manera que uno va a un banquete y al final del banquete hay 3 o 4 amigos que están borrachitos y algunos están muy borrachos. Y ese gran borracho que hay, evidentemente que es peligroso. Pero no voy a la comparación de nuevo. Toda la gente dice, ay sí, los borrachos que no son penados. No. Yo me centro en este aspecto y presenté justamente cómo el poder en otros aspectos impide lo que no sabe. Una persona, un señor de 50 años, 60, jubilado, que planta en el fondo de su casa 4 plantitas o 5 plantitas, que corta los cogollos, los trata, los manicura, como se dice, y hace su racioncita anual. No le hace daño a nadie, no ataca a nadie. Yo leí un libro del doctor Schaas, interesantísimo, donde da el ejemplo de un señor, justamente, que fue muy maltratado porque se fumaba su porrito en su casa sin salir a la calle, pero tenía, o pecador o criminal, unas plantitas en el fondo de su casa. Todo eso hay que estudiarlo, hay que entrar sin preconceptos, hay que ser honesto en la objetividad de los datos y en el examen de esa objetividad. Y no propagandear ni hacia lo alto ni denigrar hacia lo bajo, tratar de entender.